tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al primer programa de su doctora Controversia. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Nuestro programa no solamente será basado en temas controversiales, somos salud y mucho más. Y el día de hoy tenemos un tema muy bueno a cargo de alguien pues que ya es parte de la casa. Me refiero al licenciado José Díaz, quien es psicólogo clínico y terapeuta familiar, y nuestro primer programa tratará acerca del abuso infantil y la educación positiva en su primera parte. Bienvenido, profesor. Ay, Crimel, al primer programa de la aquí estamos estrenando. Estrenando. A mí me encanta estrenar. Sí, no, pues muchísimas gracias por darme el privilegio de iniciar este programa y espero que sea del agrado de toda la audiencia. Así que pues vamos a tener un tema súper interesante, ¿no? Sí, un tema muy bueno porque necesitamos demasiada orientación, información sobre este tema tan interesante y también mucho sobre educación positiva. Así porque es. hay como muchas ideas diferentes y todo esto, usted es que el encargado pues de aclarar todo esto. Vamos a definir, profesor, qué es el abuso infantil y realmente cuáles son las causas que generan este tipo de situación. Muy importante. Así que me imagino que ya todos los oyentes se han dado cuenta, y los videntes, porque hay oyentes y videntes acá, de que el tema es el abuso infantil versus disciplina positiva. Entonces, el abuso infantil no es más que toda conducta de un adulto hacia un menor que por acción u omisión afecte negativamente el sano desarrollo emocional, físico, sexual e intelectual del menor. Es decir que, por definición, vemos que se puede abusar por acción, pero también se puede abusar por omisión. Así que es importante que estén atentos a este tema porque a veces estamos abusando de nuestros niños o de los niños que están a nuestro alrededor o niños con quienes trabajamos, en el caso de los maestros, sin darnos cuenta que estamos abusando. Así que, ¿cuándo se abusa por acción y cuándo se abusa por omisión? Por omisión. O sea, se abusa por acción cuando usted ejecuta alguna acción que afecte el sano desarrollo del menor, ya sea a nivel emocional, a nivel físico, a nivel sexual o a nivel intelectual. Cuando se abusa por omisión, cuando usted, por no hacer lo que tiene que hacer y en el momento adecuado, sí, cumplir con su responsabilidad frente al menor en el momento indicado, entonces también está afectando de manera indirecta el sano desarrollo a nivel emocional, físico, sexual o intelectual. Por ejemplo, si usted como papá no le suministra o no lleva el menor al centro que debe llevarlo para suministrarle las vacunas de rigor, y entonces luego ese niño es víctima de alguna enfermedad por no haberse vacunado a tiempo, ¿quién es el responsable de eso? El adulto. El adulto, claro. Que está a cargo del cuidado del menor. Entonces, en ese caso, hubo un abuso por omisión. O sea, abuso por no hacer lo que debemos hacer. Exactamente. ¿Y cuáles son las causas a nivel general que generan este tipo de abuso? Bueno, más bien, vamos a ir desglosando los diferentes tipos de abuso. Pero antes, yo quiero recalcar que los niños no nacen malos. No. Al contrario, toda criatura nace con un potencial incalculable, inagotable, infinito, para convertirse en hombre o mujer de bien. La Biblia dice que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que somos formados en base al mapa genético de Dios, que tenemos el ADN espiritual. Y entonces quiere decir que tenemos una naturaleza de bondad, de amor,
tenemos la capacidad de crear, de hacer cosas en bien de los demás. Toda esa capacidad la tenemos. Sí que tenemos atributos, cualidades, condiciones parecidas a las de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño al crecer, en vez de convertirse en un hombre o una mujer de bien, se transforma en un delincuente, o se transforma en una carga para la sociedad? Un antisocial. Un antisocial. ¿Por qué? Fíjate, en estos días yo analizaba, estaba de visita donde una cuñada mía, y ella en el patio tiene una mata de guanábana, que su primera aparición fue una bendición. Guanábanas hermosas, muchas, fue bastante fructífera en la primera, y además muy sanas, muy saludables, dulces. Frutas que al mirarla uno como que despertaba el deseo de comerla. Sin embargo, luego la mata fue víctima de un hongo. Y entonces las hojas se le han caído, se le secaron. La segunda aparición fue muy escasa, las guanábanas no crecieron, algunas salen dañadas. ¿Qué pasó? Si esa mata tenía su potencial de poder producir buenos y abundantes frutos, y ahora no los está produciendo. ¿Qué te pasó ahí? Al ser afectada por un hongo en el ambiente, su capacidad productiva fue afectada negativamente. Lo mismo pasa con la niñez. O sea, los niños y las niñas traen ese potencial de poderse convertir en hombres y mujeres de bien, pero dependiendo del ambiente donde se desarrolle, él va a desarrollar ese potencial, o por el contrario, ese potencial va a ser afectado. Entonces, luego que lo afectamos y el jovencito ya comienza a convertirse en un antisocial, comenzamos a acusarlo a él o a ella, a tildarlos a ellos, a etiquetarlos como incorregibles, como inadaptables. Todos los epítetos negativos se los ponemos, como que ellos son los responsables de esa situación. Pero ellos no son los responsables. Los responsables somos los padres, los maestros, que también tenemos cuota de responsabilidad muchas veces, y los líderes sociales no dejan de tener su cuota de responsabilidad también. O sea, ¿por qué hablo de líderes sociales? Fíjate que una mamá, un hijo de 12 años le dice a su mami: mami, cuando yo sea hombre voy a ser narcotraficante. ¿Fue verdad? ¿Qué pasó esto? Y entonces la mamá se alarma, naturalmente, le dice: pero mijo, ¿cómo tú dices eso? ¿Tú no ves cómo terminan los narcotraficantes? O en la cárcel o los matan a destiempo. Dice: pues entonces voy a ser político. Le dice la mamá: ¿y por qué tú dices que quieres ser político? Dice: ¿tú no ves que los políticos roban y nadie los mete preso? O sea, que desde chiquito ellos están viendo lo que está pasando en la sociedad, la impunidad. Gente que hace y deshace y acumulan fortuna de la noche a la mañana, y todo el mundo sabe que no son bien habidas. Luego, en un proceso judicial, salen inocentes, nadie sale culpable. Y entonces ellos están mirando, dicen: por el político puede robar y nadie lo mete preso. Entonces, crecen con esa percepción de la política. Cuando son adultos que se hacen políticos, ¿qué van a hacer? Lo mismo. ¿De acuerdo? Y entonces, si no crecieron en un hogar donde se le inculcó valores, porque a lo mejor papá y mamá no se ocuparon de eso. A lo mejor el niño llegó con un celular o con un objeto costoso a la casa y de repente, ahí está, llegó y entonces de repente el papá no le dice nada. ¿Quién te dio eso? Pero si el niño dice: me lo dio fulano, el deber de los padres es de averiguar si es cierto eso. Y muchas veces también, profesor, el mismo ejemplo que le dan los padres. Porque algo es que tú corrijas, pero si con el ejemplo tú no estás acorde. No, porque los niños son algodones que absorben lo que ven en casa. Correcto. Es decir, que los niños, en definitiva,
terminan haciendo no lo que le decimos que hagan, sino lo que ven que papá y mamá hacen. Nosotros somos, como padres, el modelo a seguir. Somos el prototipo. Nosotros marcamos el camino a seguir. Entonces tenemos que tener cuidado. Cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué modelos conductuales estamos exhibiendo delante de nuestros hijos. Porque en definitiva, ellos van a replicar lo que están viviendo en casa. Los van a replicar. Entonces, vamos a entrar ahora en los diferentes tipos de abuso. Lo ven ahí en pantalla. El abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y también tenemos el abuso intelectual. Entonces, ahí habla de abuso por negligencia, ¿no? Que también es por no hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Entonces, vamos a entrar al abuso físico. ¿Cuándo se abusa físicamente? Hay una línea muy fina entre la disciplina, la corrección y el abuso. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos todavía, tenemos muchas personas abanderadas del maltrato físico, del chancletazo, del correazo. Y dicen que hay gente que dice que esos son los mejores psicólogos. Usted sabe que ese punto es muy importante porque genera, diríamos, un poquito de controversia en el sentido de cómo era anteriormente, de personas pues que siguen adoptando este tipo de, diríamos, de educación o de crianza. ¿Considera usted, profesor, que está correcto los chancletazos, poner a los muchachos a veces hasta en el intemperie, que le caiga agua, sol, dejarlo trancado, hay personas incluso que no le dan alimentación? ¿Está correcto esto, sí o no? No. Incluso cuando tú vas a castigar al niño, nunca debe incluir sus necesidades básicas. Lo que es alimentación, lo que es el sueño, lo que es bañarse, lo que es... tampoco debe incluir como castigo la tarea, ni orar, ni leer la Biblia, nada de eso, porque entonces lo va a asociar todo esto con algo negativo. Y eso no es sano. Es decir, que esto de someter al niño, al menor, hembra o varón, a ese tipo de castigo es totalmente inhumano. Y eso lacera la autoestima de los niños. Todo lo que un niño no entiende se convierte en un trauma. Y el niño no entiende, como papá y mamá, que al mismo tiempo dicen que me aman, y que me alimentan, y que me cuidan, y se preocupan por mí, al mismo tiempo también son mis verdugos, y me torturan. Eso no lo entienden. Eso es un trauma para ellos. Entonces, ellos, además, aprenden a controlarse, a actuar de manera positiva, si lo podemos poner así, frente a la autoridad. Pero cuando no hay autoridad, hacen y deshacen, porque actúan bajo el miedo. O sea, eso es un patrón de disciplina fundamental en el temor, en el miedo, y eso no es positivo. Entonces, encontramos personas, jóvenes, adolescentes, niños, que frente a la figura de autoridad, frente a papá, frente a mamá, frente al maestro, frente al director, frente al policía, frente a la figura de autoridad, se comportan impecables. Pero cuando están solos, ahí se dañó todo, porque se acostumbraron a actuar bajo el miedo. Entonces, además de eso, estamos heredándole un patrón de conducta agresivo a nuestros niños, donde se están formando los agresores que tenemos hoy, los feminicidas. Es en los hogares. Esa violencia callejera lo estamos formando en los hogares. Los hijos están expuestos a la violencia de los padres contra ellos, porque no disciplinan adecuadamente, y entonces cuando el comportamiento del menor lo saca de sus casillas, explotan en su ira, y como animales irracionales, la emprenden contra los menores, y algunos hasta le han provocado lesiones permanentes en sus cuerpecitos, otros hasta le han quitado la vida, porque hay que entender, que luego lo vamos a ver en otra parte, en otro programa,
cómo se debe disciplinar positivamente. Así que tú vas a aprender que cuando estás bajo ira no debes actuar ni debes hablar. Porque cuando tú estás en esa situación, tus amígdalas están secuestradas y tú te has convertido en un animal irracional en ese momento. No tienes control emocional. Todo lo que haga y todo lo que diga será para dañar al otro. El objetivo de la disciplina no es dañar a nuestros hijos, es ayudarlos a mejorar su forma de actuar, su conducta, es enderezarlos, es enseñarlos a actuar, a andar por el buen camino. Pero bajo ira no se puede. Entonces, cuando tú actúas bajo ira vas a dañar, pero además de eso, le estás heredando un patrón de conducta agresivo a tus hijos. Ellos van a replicar esa violencia mañana en su entorno, cuando estén con sus amiguitos jugando o interactuando. Lo van a replicar en la escuela, lo van a replicar cuando tengan sus primeros amores, lo van a replicar en su casa cuando se casen. Eso lo van a replicar. Yo recuerdo el caso de un judío, un señor judío, fue criado así, con ese patrón de conducta agresivo, violento. Y él aprendió eso de su papá. Cuando se casó y tuvo su primer hijo, adivina, ¿qué patrón utilizó él para corregir a su hijo? Él mismo. Y entonces él lo golpeaba tan salvajemente que muchas veces, en muchas ocasiones, la madre tenía que llevar al niño al médico por las lesiones que le provocaba en su cuerpo. ¿Qué pasa? Que la madre desesperada busca ayuda terapéutica, eso sucedió en Estados Unidos, y el terapeuta sabiamente le pide permiso a la madre, instala unas cámaras secretas en el hogar para captar una de esas imágenes en la que el papá golpeaba salvajemente a ese niño. Cuando lo logró, invita a la familia a terapia. Cuando llegan, él los lleva a un salón y les presenta el video. Cuando ese señor se vio a sí mismo golpeando salvajemente a su hijo, 2 lagrimones bajaron por las mejillas del mismo. Y el terapeuta le preguntó, ¿y por qué usted llora? Dice, porque de esa misma forma salvaje me acuerdo que me golpeaba mi papá. Él estaba replicando el mismo patrón de conducta que el papá tenía con él, lo estaba utilizándolo con su hijo. Y si esa familia no era intervenida a tiempo en terapia, ese niño también estaría condenado a replicar esa misma conducta con los nietos de él. Y eso va de generación en generación hasta que hay alguien que le pone un stop a esto y dice, no, esto no puede ser así. Entonces, hay que entender. No, para los que defienden la violencia, el maltrato, como método de disciplina. Hay gente que dice, que si a mí no me si mi papá no hubiese utilizado la pela conmigo, yo fuera un delincuente. Incluso, profesor, se dice que, usted lo escucha eso mucho, que dicen, bueno, antes había respeto, antes había más educación, y los hijos respetaban a los padres, porque a nosotros nos educaron con la chancleta. Cada vez que veíamos esa chancleta, sabíamos es más, nada más de mirarle los ojos a mami o a papi. Con una mirada te controlaban. Con una mirada te controlaban. Entonces, ¿por qué pasa aquí? ¿Por qué que está esta mentalidad en este sentido, esta controversia? ¿Por qué se ha generado de pensar que con chancleta, que con la correa y con esos recursos que se utilizaban pues anteriormente, supuestamente, ¿verdad? Y todavía hay personas pues que aplican esto. Realmente había una verdadera disciplina. No, fíjate que el método no era adecuado. Sin embargo, lo positivo de aquello era que los padres no negociaban la disciplina. Y aunque el método no fuera adecuado, rendía resultados. Hoy es lo contrario. Hoy los padres no disciplinamos. No disciplinamos. Y entonces, como no hay disciplina, y hay un mal ejemplo también. Entonces, en definitiva, estamos criando una generación dañada que se va reciclando. Porque esos niños que crecen deformados por falta de disciplina de los padres, cuando se casan y tienen familia, ¿qué clase de padres van a ser? Iguales. Pues nadie da lo que no tiene. ¿Tú me entiendes? Entonces, hoy, por ejemplo, la gente está asombrada
de el auge de la delincuencia, de los males sociales, que cuántos casos que uno se queda así boquiabierto, que casi estamos perdiendo la capacidad de asombro porque la gente lo ve como común, todo lo que está pasando. Pero lo que está pasando es que ahora estamos cosechando lo que sembramos décadas atrás, 20, 30 años atrás. Comenzamos a descuidar el hogar. Comenzó la mamá entonces a tener que trabajar en la calle. Entonces los hijos se están criando desde ya varias décadas con poco papá y poca mamá. O sea, poca presencia del padre y poca presencia de la madre. Porque los dos tienen que estar en la calle produciendo. Pero ¿qué resulta? Que esa mamá cuando llega, extenuada, cansada, ¿con qué fuerzas va a hacerle soporte afectivo, soporte emocional a la familia? Ya viene acabada. Y entonces como viene con los nervios de punta y viene estresada, el niño quizá va a abrazarla y ella lo rechaza. El niño quiere recibir amor y quizá ya no está en condiciones de darle amor. Más, por el contrario, comienzan entonces a reclamar al muchacho que necesita la tarea, que este reguero. A ver lo que negativo nada más. Todo lo negativo. Exacto. Entonces solamente hablamos con los muchachos para reclamar todo lo negativo que tienen. Y comenzamos a bombardearlos con palabras negativas. Tú no sirves, tú no, de ti no se puede esperar nada bueno. ¿Qué estaré yo pagando contigo? Una forma de maltrato. Eso es otra forma de maltrato que se llama maltrato verbal, sí, o psicológico. Entonces, a muchos, cuando ya se ven entre la espada y la pared, entonces recurren al castigo físico. Entonces viene el correazo, viene el hebillazo, viene todos los azos, como yo digo, que todos van a afectar a nuestros hijos. En definitiva, ¿quién debe cambiar? Primero, nosotros los padres. Si yo cambio mi manera de actuar con mis hijos, ellos automáticamente van a cambiar la manera de reaccionar frente a mí. Porque los niños lo que viven es reaccionando frente a la manera de actuar los adultos. O sea, que es la dinámica relacional, tanto en la relación de pareja, como en las relaciones familiares, como en las sociales también, es un tema de acción y reacción. O sea, toda acción genera una reacción de la misma naturaleza y en sentido contrario. O sea, si yo vengo ante ti y te relleno y te digo que me cae pesada, que cuánto te odio, y descargo todo mi veneno de odio contra ti, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Me va a besar? ¿Me va a abrazar? No, de rechazo, ¿Me va a decir cuánto me ama? De rechazo. ¿Rechazo? Rechazo total. ¿Total? Y ahí entonces puede generarse la violencia, que sigue todo eso. Pero si al contrario, yo vengo ante ti y te sonrío, te abrazo, y digo, cuán feliz estoy de volverte a ver, cuánto te amo, ¿tú me vas a odiar por eso? No. Porque una acción positiva genera una reacción positiva. Y una acción negativa genera una reacción negativa. Entonces, ¿qué va primero, la acción o la reacción? La acción. La acción. Entonces, el gran problema del ser humano es que queremos que cambie la reacción primero, sin cambiar la acción. Exactamente. Así que primero cambio el número uno. Que ¿quién es el responsable de la acción? Yo. Y ese cambio en el número uno, que es el responsable de la acción, yo, genera un cambio en el número dos, en la reacción, la forma de reaccionar del otro. Si tú quieres que tus hijos se porten bien, que te amen, que te respeten, que te obedezcan, entonces tú tienes que comenzar poniendo el ejemplo, tratándolos bien. Profesor, ¿de qué manera ese maltrato o abuso físico infantil afecta a los niños, tanto desde un punto de vista físico como a nivel psicológico? Sí, claro. Físicamente le puede provocar lesiones que pueden ser permanentes en su cuerpo. Depende del nivel de agresividad con que la embista el adulto contra el menor. Hay gente que le han quemado las manos. Hay niños que han perdido las manos producto de violencia de los padres, que han marcado los pies, que han marcado la espalda, todo eso. Pero además de eso, entonces, afecta más psicológicamente, porque va
a lacerar la autoestima de esa persona, que se va a creer que no es importante para sus padres, que no vale nada, que es un don nadie, que nadie lo ama. Comienza a tener una autopercepción negativa que le va a marcar para toda la vida muchas veces. Entonces, también esa persona víctima de abuso puede que mañana se convierta en otro abusador. Claro. Que generalmente todo abusador fue un niño abusado ayer. Hasta en las iglesias se les dificulta a muchas personas cambiar ese patrón. Y es mucho hablar. Que vienen marcados de hogares donde recibieron mucho abuso y muchas veces ellos están en una lucha constante contra esa forma de actuar. Que a veces hasta en la mirada, sí, hasta en el gesto, tú le notas, es una persona que fue marcada. O sea que ¿no? A través también de lo que es ese lenguaje corporal podemos observar cuando alguien pues ha sido abusado, profesor. Sí. ¿Cómo más o menos? Porque se refleja en el subconsciente. Fíjate que Carl Jung dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. O sea, hay ciertas actitudes, tanto emocionales, psicológicas como físicas, que son el reflejo de algo que vivimos en nuestra niñez, a veces hasta en el estado fetal, en el embarazo de la mamá, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Situaciones que nos marcaron y eso se queda grabado en el disco duro. Y de una manera inconsciente eso sale a relucir en cualquier momento. Fíjate que yo escuché el testimonio de un ministro que hablaba que él, todavía adulto, le tenía fobia, por ejemplo, a mirar por un balcón, no importa el nivel que fuera, el mirar para abajo, eso lo ponía nervioso a él. Sin embargo, él se montaba perfectamente en un avión, sin problema. Y él no sabía por qué le ocurría eso, sí, hasta que hablando con su mamá, su madre le dijo, mira, tú sabes que nosotros, ellos son inmigrantes. Y entonces cuando ellos llegaron al país, vinieron acompañados de un primo de él de 15 años, y él chiquitico de 1 año y pico. Entonces le tocó vivir en un segundo nivel. Y el muchacho, el jovencito, se ponía a jugar con él y a tirarlo al vacío. Y él como que se reía y cosas, pero en el fondo sentía miedo. Y él lo tiraba al vacío y lo agarraba. Entonces eso lo marcó a él. Wow. Sin embargo, él no lo sabía. ¿Cuándo comenzó a cambiar todo? Cuando él se dio cuenta de que su problema estaba vinculado con esa situación. Entonces ya le perdió el miedo. Porque ahí lo inconsciente se hizo consciente. Entonces hay situaciones que pasan en nuestra vida que nos marcan para siempre. Y entonces eso se refleja en cualquier momento. Si una persona que frunce mucho el ceño, que tiene una mirada dura, seca, que difícilmente sonríe, que se le dificulta darte un abrazo, eso puede ser síntoma o puede ser un indicativo de que esa persona fue marcada con abusos en su niñez. Y todo eso es una información que está grabada en el subconsciente y en cualquier momento se refleja. Entonces, yo quiero llamar la atención a todos los padres, a todos los maestros y a todos aquellos que de alguna u otra forma tenemos que vincularnos con niños. Los niños no son para ser maltratados. Los niños son para ser amados. Si usted ve a un niño, sonríale. Si le puede dar un obsequio, déselo. Si le puede hacer la vida alegre, hágasela. Pero nunca, nunca lo maltrate. Si usted ve a un niño que está haciendo algo incorrecto, posiblemente esté reflejando una situación anómala en el hogar.
no lo etiquete, no lo señale. Trate de darle cariño, ¿sabes? Porque a lo mejor ese niño necesita cariño. Yo recuerdo, mira, que me pasó a Chris Melly. Estaba yo en una iglesia y había una madre con 2 niños. Uno como de 4 años, otro como de 3 años. Y ellos estaban inquietos, molestando. Y la madre quería escuchar el sermón. Y dice, ustedes tranquilos, siéntese tranquilo ahí. Y los niños molestando. Y ella desesperada se quitó un zapato y le dio un zapatazo a cada uno. Imagínate qué pasó. Gritaron más. Entonces yo, al ver el abuso, agarré el más pequeño, y lo cargo, lo apapacho, lo siento en mi pierna. Se tranquilizó y se calló. Y el otro, al ver, yo hice con su hermanito, fue y se me sentó en la otra pierna. Y se callaron los dos. A partir de ahí, cada vez que ellos llegaban a la iglesia, que me veían, cogían para donde mí. ¿A qué? A buscar cariño. Porque esos niños lo que necesitaban era afecto. Muchas veces molestan porque necesitan afecto. Y es la única forma de llamar la atención. Y entonces, en vez de darle afecto, lo que hacemos es abusar de ellos. Y eso lo va a marcar mucho más. Así que, mucho cuidado con esto. Recuérdense que el futuro de la sociedad el activo más importante, el activo humano más importante en toda sociedad es la niñez. Porque los niños son el futuro de la sociedad. Entonces, si esa niñez hoy está creciendo distorsionada, ¿qué clase de sociedad nos espera mañana? Una sociedad llena de situaciones, llena de distorsión. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante, por eso es que yo soy tan celoso con la niñez, con los niños. Yo soy apasionado de la niñez. Me encanta jugar con ellos, hablar, divertirme con ellos. Me encanta hacerle la vida llevadera y instruir a las personas para que no abusen de los niños. Porque cuando estamos abusando de los niños, le estamos dando un golpe mortal a la sociedad misma. Así que 0 al abuso. Y eso está fundamentado en la misma palabra de Dios para los que son cristianos. Que a veces dentro de la iglesia también hay gente abanderada del maltrato. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero la disciplina del Señor no es la del maltrato, es la del amor. Claro. Es la disciplina positiva. Entonces dice, no provoque a ira, es decir, no lo irrespete, no le hable mal, porque cada vez que tú le hablas mal a tu hijo, también le está provocando a ira. Cuando tú le faltas respeto a tu hijo, lo está provocando a ira y lo está enseñando a irrespetarte a ti también. Y también cuando también los padres, también entre ellos, cuando se faltan el respeto realmente delante de sus niños, le están llevando también otra información negativa. Pero lógicamente, y ahí hay otro abuso también por negligencia. Exactamente. Porque si papá y mamá escenifican escenas de violencia frente al hijo, mira, no te está violentando contra él, pero ya le está enseñando un patrón de conducta agresivo a tu hijo, pero aparte de eso también le está afectando psicológicamente a él. Quiero decirle algo, profesor, ese es un plato del día en muchos hogares. Lamentablemente. La falta de respeto entre la pareja, hablarse mal, decirse cosas que no son correctas, incluso hay personas que hasta se abusan físicamente delante de sus hijos. ¿Pero por qué? Porque crecieron en hogares disfuncionales, donde eso era el pan nuestro de cada día, como tú dices, ¿no? Y entonces, cuando papá y mamá, los dos, ambos, crecieron en familias disfuncionales, ¿qué preparación van a tener para poder disciplinar adecuadamente a sus hijos? Imposible, porque eso es una conducta aprendida. Totalmente. Ahora, la buena noticia es que el ser humano, en cualquier etapa de la vida, tiene la capacidad de aprender y desaprender. Es decir, que tú, no importa en qué tipo de hogar hayas crecido, te estamos instruyendo para que tú te empoderes y tú decidas que a partir de ti se rompe esa maldición en tu familia. Que a partir de ti va a haber un patrón de conducta diferente en el hogar que dé como consecuencia la formación de hombres y mujeres de bien para esta sociedad. Porque muchas veces nos estamos preocupando, ¿qué le va a dar nuestra sociedad a nuestros hijos?
cuando el interés nuestro debe ser qué clase de hijos le vamos a dar a esta sociedad. Y cuando cambiemos de enfoque, entonces las cosas van a marchar diferente. Claro que sí. ¿Ah? Así que es importante saber que sobre nuestros hombros descansa la responsabilidad de darle una buena formación a nuestros hijos. Pero para esa buena formación, el amor es innegociable. Nunca la disciplina debe ser fundamentada en el temor, en el miedo, en el maltrato, sino en el amor. Así que vamos a tocar ahora, que sé que no vamos a terminar, pero para quedarnos ahí para la próxima entrega, vamos a hablar un poquito, profesora, acerca del abuso sexual. ¿Y el psicológico? Así mismo. No, el psicológico. Sí, y el sexual. Vamos a darle ¿Qué te parece si sí. comenzamos con el psicológico? Porque el sexual es... Sí, muy amplio. Y quiero que lo tratemos de manera inextensa. Sí, pero vamos a hacer algo, profesor. Ajá. Vamos a definir un poquito cada tipo de abuso y después a nivel general, pues lo vamos desglosando. Ah, perfecto. Para no dejar al público, como ya pusimos aquí en el... Excelente. Exactamente. Excelente. Entonces, ¿cuándo se abusa psicológicamente? Cuando el adulto, a través de sus palabras, sus gestos, porque no solamente palabras verbales, también hasta con el lenguaje corporal. Claro. A través del lenguaje, ya sea verbal o lenguaje corporal, usted está afectando negativamente el desarrollo psicológico de ese menor. Así que palabras como descalificaciones, tú nunca haces nada bueno, o tú no sirves para nada, de ti no se va a sacar nada bueno. Etiquetas como tú eres una prostituta, tú vas a ser una prostituta, tú vas a ser un delincuente. Tú eres más bruto que tu hermano sabe más que tú. Comparaciones negativas. Exactamente. Las comparaciones nunca deben hacerse porque hay que entender que cada ser humano es único e irrepetible. Y diferente totalmente. Totalmente. Tú tienes los 5 dedos, son importantes los 5, pero no son iguales. Sí. Y cada uno tiene su función. Entonces, no compares. Cuando tú comparas negativamente, no estás haciéndole un gran favor a tus hijos, lo estás dañando. Si tú lo estás comparando para ponerlo por debajo. ¿Por qué tú no haces las cosas como fulano? ¿Por qué tú no eres tan organizada como Pericé? Porque fulano es más inteligente que tú. Nada de eso. Todo eso. Hay que entender que hay diferentes tipos de inteligencia. Y que nuestros hijos van a tener inteligencias diferentes. Van a tener vocaciones diferentes, intereses diferentes, claro que sí. Van a tener temperamentos diferentes. Así que no van a ser iguales. Aunque sean gemelos. Entonces, cada quien, tú simplemente descubre cuál es el potencial que tiene cada uno y motívalo por ahí a ser mejor cada día. O sea, reconoce todo lo bueno que tiene y todo lo bueno que hace el niño. El más mínimo progreso, reconóceselo. ¿Y qué hace eso? Que el niño forme a una imagen positiva de sí mismo y se vaya creyendo como tal que es un campeón. Y de repente, oye, se desarrolla de una manera extraordinaria. Mira, a mi nietecito que tiene 2 años, ¿no? Yo comencé a darle caminatas por la manzana para darle movimiento, ¿no? Cuando él comenzó a andar y se caía, pero yo no lo paraba. Yo le decía, eso no es nada, párate campeón, que tú puedes. Y lo dejaba, entonces hacía su esfuerzo, se paraba y yo lo aplaudía. Te paraste solo. ¿Qué pasa? Teníamos que subir escalones para subir al apartamento. Yo no lo agarré, le decía, agárrate de la barandilla y sube. Y yo monitoreando. Y entonces le iba contando, 1, 2, 3, hasta que subía. Y cuando subía al último, lo aplaudía. ¡Qué bueno, lo subiste! ¿Qué pasa? Que él aprendió a autogratificarse en eso. O sea, cada vez que él hacía algo nuevo, él se aplaude. Él mismo reconoce, hice esto, logré esto, y él mismo se aplaude. Entonces, eso está formando en él una autoimagen positiva. Entonces, mira, todos los progresos que va teniendo, felicítalo, aplaúdelo, hazle fanfarria, díselo a la gente, no, motívalo. Sí.
y todo lo bueno que hace, díselo. Siempre dile que es un campeón, que es inteligente, que es brillante, que es genial. Tienes ideas estupendas. Estoy agradecido de Dios por tenerte como hijo. Yo te amo. Tú eres inteligente, tú eres brillante. Son palabras que refuerzan una autoimagen positiva. Y, lógicamente, cuando nuestros niños van creciendo con una autoimagen positiva, van a tener mejor comportamiento, mejor conducta, pero además van a desarrollar más sus habilidades, van a desarrollar más sus inteligencias. Así que, fíjate que, creo que lo he compartido acá, en Estados Unidos una maestra de matemáticas decidió no solamente enseñarle números a sus alumnos, sino comenzar a trabajar con su autoestima, comenzar a reforzar su autoimagen y todo eso. Pues comenzó a cosechar frutos, comenzó a mejorar la conducta de ellos y comenzaron también a aprovechar también más académicamente. El año siguiente, ella se acerca a uno llamado Eddie y le dice, de 6 años, le dice, Eddie, he visto que este año tú tienes mejor comportamiento que el año pasado y mejores calificaciones. ¿A qué se debe eso? ¿Sabe qué dijo el niño? ¿Qué dijo? Es que ahora yo me siento bien cuando estoy contigo, maestra. Fíjate, en su inocencia, sí, pero dio en el clavo. O sea, como me siento bien, entonces me porto bien y aprendo más. Sí. Dime tú, ¿qué niño va a aprender si tú lo has bombardeado con golpes y con palabras ofensivas, hirientes? Si tú lo has insultado, si te has burlado de él, si lo has hecho sentir mal, va a aprender así. No. ¿Se va a sentir motivado a ser bueno? Imposible. No. Porque hasta los animales, ¿cómo se domestica un animal? ¿Cómo se le enseñan destrezas a un animal? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo? Con gratificación. Sí. O sea, cada vez que logran algo, entonces se le da de comida, ¿no? Porque no le puede dar otra cosa. Y entonces ellos aprenden a hacer cosas buenas bajo la gratificación. Entonces, así nuestros hijos. Si les damos reconocimiento, si de vez en cuando decimos, mira, te vamos a llevar al paseo a donde a ellos les guste ir, o a comer helados, o a ver una película, o a donde sea, que a ellos les guste, ¿no? Y te voy a llevar porque en esta semana te comportaste excelentemente bien, hiciste esto, hiciste lo otro, y les relata todo lo bueno que han tenido, que han hecho, y por eso tú lo estás premiando, se están motivando a ser mejores. Así que... Bueno, profesor, como siempre, gracias de todo corazón por tantas informaciones. Esta es la primera parte de los abusos. De los abusos, sí. Nos queda la segunda y la tercera parte. Y la tercera parte, sí que les recomendamos que no abusen de nosotros, dejando de escuchar la siguiente parte. Así mismo. ¿Números de contacto, profesor? 809-865-7866. 809-865-7866. O también pueden escribirme al correo electrónico consejero.dominicano@gmail.com. Bueno, señores, hemos llegado al final de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que tienen una cita mañana viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde con su programa La Doctora Controversia, Salud y más. Hasta mañana.